Me glosa la intervención de Mirza Sader, y quería avanzar sobre, aprovechar para hacer algunas reflexiones en relación a lo que él mencionó como una cuestión fundamental a lograr, a superar en términos de un retraso que él marcó, que es la cuestión de la integración americana, de la integración latinoamericana. Efectivamente, ahí está el tema de los liderazgos, que en algún momento jugaron un rol central en generar algunas iniciativas institucionales, y que en la marcha del proceso de esta última década demostraron ser iniciativas que no logran tener un desarrollo que impliquen darle densidad a un proceso de integración, o por lo menos que han tenido un camino distinto, las herramientas que se relacionan con la integración política, las herramientas que se relacionan con la integración económica y las herramientas que se relacionan, por ejemplo, con los temas de defensa. Con los temas de defensa. Efectivamente, en el tema de la integración política, el desarrollo del UNASUR ha permitido, por ejemplo, que Bolivia haya podido consolidar su proyecto. Esto es así. El proyecto político de Evo Morales, que sin el desarrollo del UNASUR, hoy no estaría vigente en Bolivia, porque Bolivia hubiera sido escindida en dos. Las condiciones de integración, en ese sentido, han sido efectivas, como en todas las características que tuvieron el freno a los intentos golpistas por intentar revertir condiciones políticas favorables para el despliegue de todo en Sudamérica, que busca otra alternativa política a la vigente durante el neoliberalismo. En el caso de la integración económica, la cuestión es distinta, porque efectivamente, a pesar que se avanzó institucionalmente con el tema del Banco del Sur, su despliegue real en términos de su efectiva vigencia está todavía detenido. Y en los otros temas que tienen que ver con un Mercosur diferente, con la posibilidad de una integración económica, las cuestiones también encuentran muchas maneras. Y ahí no solamente hay un problema de la decisión o el ímpetu de los liderazgos, sino también de las hegemonías que las construcciones políticas en estos países han podido, de la posibilidad de la densidad y la profundidad de las hegemonías de esas conducciones políticas. Porque efectivamente, en términos de la integración económica, las dificultades surgen fundamentalmente por los intereses privados que están en juego en términos de la posibilidad de avance en esa integración. No hay una integración económica si el país más importante, y quiero discutir, por supuesto festejar el triunfo de Dilma en Brasil, porque el triunfo de Aécio Neves, tal como lo planteó a pocos minutos de tener el resultado final, se planteó en la cadena de la CNN, cuando se dijo: en Brasil las condiciones se complican porque era necesario avanzar en la construcción de tratados de libre comercio, y que de hecho implica abandonar lo sustantivo de lo que significa el Mercosur y de lo que significa también la posibilidad de la integración americana. Porque detrás de los acuerdos de los tratados de libre comercio vienen los tratados de inversión. Se destruyen las condiciones de la cooperación que implican la posibilidad de la construcción de una América unida, y por lo tanto también todas las articulaciones que intentan un modelo de defensa, de autonomía, y no los modelos tradicionales que se venían desarrollando o que se venían desarrollando anteriormente. Ahora, por supuesto que este era un hecho clave.
Ahora, desde el punto de vista de la integración, no hay una integración económica si el país más importante de la región o se dificulta mucho el proyecto de integración económica, resulta ser siempre un país superavitario en términos comerciales y en términos del intercambio con los países más chicos. Un desarrollo de la integración latinoamericana requiere justamente la posibilidad de que en el marco de un proyecto común de largo plazo, en donde todos los países son países que van a resultar ganadores a largo plazo, porque de eso se trata de construir un proyecto unitario que implique una integración que vaya hacia un único mercado en la región. Y eso se puede llevar a cabo si hay el concepto de que los países más débiles pueden ser integrados al proyecto, planteándose mejores condiciones hacia el futuro. Me refiero a los países más pobres, me refiero a los países más chicos. Ahora, ¿cómo es esta construcción? Porque si lo que guía es la lógica mercantil de la ganancia por parte de los grandes actores de las economías latinoamericanas, es muy difícil que el proyecto sea revertible. Las regulaciones que se pueden establecer y las normativas y las condiciones desde el punto de vista de intervención en el marco regional y en el marco internacional siempre son, si se quiere, un poco menos probable que tengan la densidad que puede imponer un Estado en su propia región de dominio. ¿Cómo es el cambio de esto? Bueno, esto requiere una lectura de que los procesos de integración con tanta disparidad, porque acá tenemos a Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia, y Uruguay en el otro extremo, y algunos, y Paraguay, en un Mercosur que uno entiende que puede ser el mercado general que vaya adoptando la forma de expandirse en el marco de UNASUR. Esto, ¿qué es lo que en sí requiere? El liderazgo del proyecto de integración no puede contener como lógica hegemónica y como actor hegemónico al sector privado. El liderazgo del proyecto, de estos proyectos, requieren de la participación de una mediación del conjunto de la ciudadanía, y la mediación del conjunto de la ciudadanía implica el liderazgo de los estados nacionales en lo que tiene que ver con los procesos de integración económica también. Y esto no solo se resuelve por la intervención pública en términos de la regulación, también requiere de un mayor peso de los estados en las economías intervinientes en ese proceso de integración. El liderazgo no es solamente un problema de resolver orientar, o de resolver indicar, o de resolver obligar, entre comillas, o no entre comillas, a los grandes grupos a intervenir de determinada manera en la actividad económica regional. Esto lo digo porque hay algunas cuestiones pendientes, y me refiero a las expectativas que uno debe aguardar después del triunfo electoral de Dilma. Por ejemplo, una expectativa, esto lo quiero decir, quiero que quede claro, digamos. ¿Qué expectativa yo puedo llegar a tener también en términos del triunfo de Dilma hacia el futuro? Que no haya una lectura, por ejemplo, de que hay demandas en términos de hacer algunas reformas que sean concesivas en relación al programa de Ezio Neves. Esa lectura es una lectura que no debe ser la que debe ser hecha,
La que debe ser hecha es que los problemas que determinaron un resultado tan ajustado no obedecen a una demanda de mayor moderación en términos de las políticas aplicadas por Dilma, sino de ciertas carencias que tienen que ver con la propia profundidad del proyecto en el propio Brasil. Esto se decía claro en la intervención de Sader, en relación a la adhesión que los programas sociales produjeron en Brasil por parte de las zonas antes que él llamó tristes y que ahora tenían otra dimensión. En ese sentido, espero justamente una lectura que dé aire a un proceso que en Brasil, después de 12 años, tiene que ser leído como una transición hacia políticas más profundas. Esta es mi mirada. Y por lo tanto espero que, por ejemplo, el énfasis puesto en el impulso de un tratado de libre comercio del Mercosur con Europa sea revertido, porque esto no ayuda al proceso de integración latinoamericana. Y lo digo poniéndome absolutamente como que el resultado ese fue definitorio y que la lectura política de ese resultado permite hacer este debate hoy. Porque si ese resultado no hubiera sido hoy, mañana estarían apretando a todo el Mercosur a firmar un tratado de libre comercio con Europa rápidamente, a desarticular el Mercosur firmando un tratado de libre comercio europeo. Esta es la disyuntiva. Aunque sean ajustados los triunfos, de lo que se trata justamente de afirmar y de dar más claridad a los proyectos, porque los proyectos finalmente terminan polarizándose. No hay en Brasil también, a pesar de que las políticas han sido de otro carácter, porque en esto hay que definir que no son del mismo carácter que en la Argentina, los proyectos terminan polarizándose y yendo para un lugar o yendo para el otro, en el otro sentido. Y creo que ha habido un aval, el aval a Dilma en la segunda, en esta elección nuevamente en Brasil, indica que hay una construcción que permite avanzar en esa dirección. Hay diferencias entre el proyecto argentino y el proyecto brasileño, sobre todo en la forma de avanzar por el lado de la economía. En la Argentina se ha hecho mucho más. Las dinámicas de la política argentina implica que se ha hecho mucho más, se ha intervenido mucho más, sobre todo a partir del año 2008, 2009, en términos de la confrontación con los grandes grupos de poder. Decía Sader que en Brasil no había una política de democratización de los medios. Sin embargo, la resistencia mediática fue tan fuerte como en la Argentina, o más todavía, que en la Argentina, donde hay una confrontación con los medios. Y los sectores de poder financiero también respaldaron al candidato alternativo, al candidato opositor, al candidato enemigo, al candidato del otro proyecto. Sector financiero que en realidad encuentra en Brasil la aplicación de una política macroeconómica mucho menos confrontativa con el capitalismo financiero que en la Argentina. En Brasil hay una política de metas de inflación, en Brasil hay una política macroeconómica que hace eje en la cuestión del control inflacionario, una política de tasas altas. En la Argentina tenemos una política de orden distinto. Sin embargo, el énfasis o la graduación cuantitativa de las políticas de confrontación no tienen un paralelo en la política. En la política se presenta el corte del mismo modo. Esto tiene que tener una conclusión.
avanzar más en este marco latinoamericano. Esto es una hipótesis, pero lo quiero traer acá porque es una reflexión hecha que debe servir como lección para la Argentina. Avanzar más no implica deteriorar la correlación de fuerzas. Esto debe hacerse esa lectura. Sería un error pensar que avanzar menos o tener políticas de mayor atención a la moderación puede llevar a conquistar mayor cantidad de votos. Y lo digo en relación no solamente a los temas económicos. Quiero hacer énfasis en una cuestión. En los temas de seguridad también. En los temas de seguridad también hay que seguir avanzando porque no van a venir los votos por una política que renuncie a los grados de garantismo. Porque también lo que tiene que ver con la solidez de una política de orden colectivo, con la política económica, con la política cultural, con la política de seguridad, con la política de derechos humanos, esto organiza y da confianza al propio voto propio, a la propia fuerza colectiva que podemos ir logrando. Lo otro, la actitud de tratar de ver cómo se construye, lo digo porque por ahí se lee, y yo no creo que sea cierto, en términos del Brasil, de que habría como una promesa o lectura de que habría que hacer algunas reformas en el sentido que de la expropiación de la palabra que hicieron los organismos de crédito con el neoliberalismo, cuando pasaron a llamar reformas estructurales, o sea, reformas y estructuras son palabras de alguna manera sustraídas del vocabulario que en general, del lenguaje que en general utilizaban los sectores progresistas, sustraídas por el neoliberalismo para otras políticas. En Brasil se habla de hacer reformas, o se habla de hacer reformas a partir de una lectura de cierto descontento de la ciudadanía. No se entiende bien, no sé bien en qué marco se los dijo, pero había un clima de estas características. Yo creo que en realidad esta disputa de la palabra de las reformas y las estructuras es una disputa difícil hoy, pero que en realidad las reformas pensadas tienen que ir en el sentido de ir afirmando este proyecto latinoamericano. Y quiero reivindicar en este marco, ya que se trajo de vuelta el tema acá del documento de tecnología, que lo fundamental es lograr, y ahí viene otra cuestión, empezar a pensar en lograr métodos que tienen que ver con la intervención más directa del Estado en la economía. Allí está planteada la centralidad empresaria del Estado. La construcción de centralidad empresaria del Estado es una construcción fundamental para este proyecto. No digo en todos los sectores, pero cuando uno mira, por ejemplo, en términos de financiamiento de la economía argentina, ¿cuáles han sido las entidades que han hecho un cambio radical, que han apoyado las políticas gubernamentales y desplegado políticas que no son las habituales del neoliberalismo? Son entidades públicas. Cuando uno lee cuál es el banco que en Brasil apoya el proyecto, es el banco oficial. ¿Qué se leen de los bancos privados en la Argentina hoy? Intervención en políticas de fuga de capitales, participación en políticas que lindan cuestiones que tienen que ver con los negocios, que ni siquiera respetan la legalidad necesaria en el mercado financiero. Entonces, esta cuestión de la centralidad empresaria es un tema fundamental. Y quiero terminar con una cuestión que me parece también a reflexionar. Llevamos muchos años, unos cuantos ya, en América Latina, con este proyecto que Emir dijo, bueno, se desarrolla por la resistencia en el marco de un neoliberalismo creciente,
a nivel internacional, etc. Acá venimos hablando en general de distintos modos de expresar las realidades y las palabras. Quiero recuperar una palabra y plantear la necesidad de un interrogante. Horacio lo hizo en alguna intervención anterior. Quiero recuperar una palabra en sociedades que uno, cuando recorre Latinoamérica, ve que es muy necesario reinstalar. Porque pese a los años de neoliberalismo, el retroceso ha sido en muchos órdenes. Lo que no se ha dejado de ver es un despliegue bastante enfático o bastante enérgico de la tecnología, de una tecnología no neutral, que en general ha beneficiado a minoritarios pero importantes sectores de la población de los países nuestros. En una América Latina que no es el África, en términos de donde uno puede ver una situación de retraso generalizado y sin diferencias. En América Latina ha habido un retroceso coexistente con el mejoramiento sustantivo de condiciones de vida de minorías de la población en el marco de la integración de sus sectores sociales al mundo neoliberal. Esta es una dificultad con la cual tenemos que lidiar. Y yo creo que la palabra igualdad, que Cristina Kirchner instaló al principio de este último periodo, es una palabra central en términos de entender la democracia y el futuro de nuestros proyectos. Igualdad entre la ciudadanía, igualdad social, igualdad económica, igualdad entre los estados en el proceso de integración, igualdad. Y esto, la verdad, que el capitalismo en sus distintas expresiones, dicha así la palabra cruda, no ha podido en estas últimas décadas mostrar ningún síntoma que respalde esta vocación de un mundo mejor que tiene esta palabra como la centralidad. Porque la igualdad también, cuando es bien entendida, es inescindible del concepto de libertad. No hay libertad sin igualdad y no hay democracia sin libertad. Por eso, el pensamiento de nuevos paradigmas, la discusión de un futuro diferente para esta América Latina que se animó y se sigue animando a ser un lugar de resistencia y un lugar de elaborar otras banderas que el proyecto neoliberal, que solo intenta siempre reforzar y recrearse después de las crisis, profundizando su proyecto, que es lo que está pasando en muchos países. Esta nueva América Latina, nosotros, los intelectuales, tenemos que empezar a discutir cómo pensamos ese mundo en el marco, por supuesto, sin abandonar la política cotidiana, pero desde esa luz o desde esa penumbra hoy que puede empezar con una luz en el fin del camino, hay que poder pensar la realidad política desde esos paradigmas. Esta forma de pensar también nos va a ser útil para poder tomar partido y disputar y con qué programa, con qué candidatos, con qué perspectivas, con qué espíritu de lucha el proceso electoral que vamos a tener el año que viene.